El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, comienza a presentarse como el vocero del gobierno llamado a llenar el vacío comunicacional dejado por su superior inmediato, el presidente de la República, Pedro Castillo, quien está caracterizándose más bien por sus silencios. No lo ha hecho Torres necesariamente con finura y buen tino, como cuando dijo que la prensa criticaba al gobierno porque éste no le repartía dinero, o como cuando dijo que los testimonios que señalan que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, participó en acciones terroristas a comienzos de los 80 son cuentitos que se producen porque en el Perú se puede conseguir testigos y peritos para cualquier cosa. O como cuando dijo, ¿y por qué no dijeron algo cuando Vargas Llosa, que era comunista en la Universidad Mayor de San Marcos, verdaderamente comunista, postuló a la presidencia de la República? Una formulación peculiar, o como dice el diario El Comercio, auténticamente terruquera, porque confunde comunismo con terrorismo. Mejor ha estado al remitir desde su despacho un oficio a la Fiscalía de la Nación para sugerir que el cadáver de Abimael Guzmán debía ser cremado, pues el Ministerio Público está facultado por la ley a disponer del cuerpo, ya que han pasado más de 36 horas desde que llegó a la morgue. Pero quizá donde mayor impacto tendrá su estrenada verborragia es en la relación que el gobierno mantendrá con Vladimir Cerrón, a quien calificó de influencia dañina en una entrevista para Canal N, que complementó en Exitosa, confirmando que no había sido un desliz y que eran afirmaciones meditadas cuando dijo: no te metas, Vladimir, en los asuntos del gobierno, métete en los asuntos de tu partido. Estas declaraciones han surtido el efecto que parecían estar buscando, haciendo todavía más evidentes las diferencias al interior de Perú Libre, un partido escindido entre las figuras del presidente de la República, Pedro Castillo, y el presidente del partido, Vladimir Cerrón. Para apoyar a este último, un grupo de congresistas atacó a Aníbal Torres. El ministro invitado ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes, lo que consideramos inaceptable. Cuesta creer que Aníbal Torres actúe por su cuenta y riesgo sin coordinar sus intervenciones públicas con Castillo, especialmente en un tema tan delicado como este. Habrá que ver por qué el presidente ha comenzado a tensar la cuerda de su inestable y tóxica relación con Cerrón, si busca precipitar una ruptura y tiene apoyos en el Congreso que le permitan compensarla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Tol, esto es Al Vuelo y el día de hoy tendré el gusto de conversar con el escritor Santiago Roncagliolo. Estamos con Santiago Roncagliolo, autor de La Cuarta Espada, quizá la primera reflexión de la generación que creció durante los años del terror de Sendero Luminoso en nuestro país. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido, un gusto tenerte en Al Vuelo. ¿Cómo estás, Raúl? Como siempre, un placer. Tú has escrito un artículo en El País que salió publicado el mismo 11 de septiembre, el día de la muerte, el día que se anunció la muerte de Abimael Guzmán. Hace exactamente 29 años yo iba en un taxi hacia un bar al centro de Lima cuando la radio transmitió la noticia. La policía peruana había capturado a Abimael Guzmán. Nunca olvidaré ese momento. El taxista y yo estábamos tan felices que nos abrazamos. Reímos como viejos amigos, incluso me hizo una rebaja. Nos hermanaba como un vínculo familiar la esperanza de un país sin coches bomba, sin apagones por explosión de torres eléctricas, sin masacres a cuchillo, sin cadáveres dinamitados, sin perros colgados de los postes. Así te sentiste el día que capturaron a Abimael Guzmán. ¿Cómo te sentiste el sábado cuando se anunció que había fallecido? Bueno, no me pareció, no pensé que tendría el impacto que ha tenido y
y creo que de hecho ha tenido ese impacto por razones ajenas a Guzmán. Ha tenido ese impacto por el momento político del Perú. Creo que si hubiese muerto hace un año, se habría hablado menos de esta muerte que ahora, porque volvemos a tener un escenario polarizado, ¿no? Y eso me Ujú. parece interesante, me parece muy simbólico que él muere en un momento en que, por primera vez bueno, por primera vez en la historia, hay claros simpatizantes suyos en el gobierno, pero además la líder de la oposición es la hija del del presidente que lo metió preso. Sí. Y eso sugiere que somos más civilizados que hace 30 años, que ya no nos matamos, que esos conflictos se realizan en, el, en la institucionalidad política, pero que los problemas siguen siendo parecidos. O sea, Mm. que hemos entrado en un bucle, ¿no? En el que hay cosas, hay enfrentamientos que existían entonces y aunque de manera menos violenta, siguen existiendo. Ahora, de todas formas, por supuesto, nosotros vivimos, yo creo que esa es la naturaleza de la democracia, en un permanente diálogo, en una permanente polémica, vemos sobre todo los problemas, y ese árbol no nos permite ver el bosque, que yo creo que finalmente siempre es una suerte de progreso, de ir hacia adelante, de mejoría, al menos relativa de las cosas, ¿no? Lo digo porque em, esto que has dicho tú, es decir, que Abimael Guzmán, la muerte de Abimael Guzmán hace un año no hubiese sido tan relevante, significa una absoluta victoria del Estado de Derecho. Es decir, significa que Abimael Guzmán había quedado sumido en la más absoluta irrelevancia, justamente porque se le procesa, se le condena y se le tiene preso y no se le, se le mata en el momento de la captura, y porque en su captura no se violan los derechos humanos. Yo creo que eso es una cosa que no deberíamos perder de vista. ¿Qué te parece a ti? Yo iría mucho más lejos de lo que tú has dicho. El Perú ha procesado también a miembros del Estado por violaciones contra los derechos humanos, ha indemnizado víctimas, ha creado un museo para que no se olvide lo ocurrido. En términos de memoria histórica, siempre digo, llevo 20 años viviendo en España, el Perú me parece más civilizado que España respecto de su propia guerra civil y de la memoria de ella en España. Quedaron impunes muchos de los de un lado y olvídate de hacer un museo de eso, o sea, sería imposible ponerse de acuerdo para hacer eso. Eh, Creo que con el tiempo es importante valorar que el Estado peruano hizo muchas cosas por pedir perdón por sus errores y por reconocer lo que había hecho mal. Sendero no. Y esa es una de las Mm. cosas que hace. Sendero nunca ha pedido perdón en condiciones por todo el sufrimiento que causó. Y esa es una de las razones por las que yo sigo pensando que el Estado, con todos sus errores y con todos sus desastres, es muchísimo mejor y más humano de lo que Sendero habría sido. Bueno, ahora lo curioso es que efectivamente desde la institucionalidad se hizo un proceso muy estructurado para, por ejemplo, con el trabajo de la Comisión de la Verdad, el Museo de la Memoria y Reconciliación que has mencionado tú, eh, la condena de Ismael Guzmán, pero no hay un correlato en el arte. Lo hay, pero es un correlato que tú has traído a colación el ejemplo de España. No se puede comparar con el ejemplo español. En España se escriben y se publican muchísimos libros y se hacen muchísimas películas sobre la Guerra Civil Española. En el Perú hay una tradición, pero que no es tan grande, no es tan vasta sobre los años de la violencia terrorista. Bueno, porque hay que admitir que el arte y la cultura y la memoria y el pensamiento están muy centralizados en la capital, en el Perú. Sería muy inaceptable una mirada desde el otro lado, que es una mirada que subsiste realmente en lugares fuera de la capital. Mm. Pero no creo que un artista, o sea, le costaría mucho a un artista contar una mirada distinta que la del lado del Estado. En el caso y además es muy difícil legitimar lo que hizo Sendero. En el caso de España, el lado de la izquierda era el lado de una democracia, ¿no? Sí. Y entonces cuando vuelve la democracia,
hay este reequilibrio de una historia que no había sido contada durante mucho tiempo. Yo creo que este lado, hay otra mirada que no nos gusta mucho, ¿eh? Y que yo no repito, pero que existe, está ahí, pero no está sobre todo en la capital y no sobreviviría ni 5 minutos en la capital. Y de hecho el hecho de que súbitamente hay un gobierno con simpatizantes de Sendero es simplemente una señal de algo que ha estado ahí latente mucho tiempo y que vamos a tener que enfrentar, ¿eh? Que vamos a tener Mm. que saber que existe y que está ahí, que reconocer y que dialogar con eso, aunque no nos guste. Eh, pero el arte que se ve, el arte y la cultura que se transmite por los medios y que se transmite desde el Estado, ha preferido no mirar hacia allá. Entiendo sus Mm. razones también. Quizá lo que más se ha aproximado sea en el libro de Lurgio Gavilán y el libro de José Carlos Agüero, ¿no? Lo que más se ha aproximado sin llegar a ser por completo la mirada desde el lado de Sendero Luminoso, ¿no? José Carlos Agüero, hijo de Claro, senderistas, y Lurgio Gavilán, que lo fue, pero que salió de Sendero Luminoso en cuanto pudo, ¿no? yo he conversado, por ejemplo, con Renato, que es Renato Cisneros, que es amigo nuestro, de cómo es mucho más fácil ser el hijo como él es, el hijo del líder de la represión, que el hijo de un senderista. Claro. El libro de Renato no nos duele tanto, no nos cuestiona tanto, porque somos más cercanos al Estado y nos parece más razonable esa versión con sus excesos y sus barbaridades. El de Agüero es un cuestionamiento muy duro a la posibilidad de que se sea victimario y también víctima. Sí. Sus padres son senderistas, pero también son víctimas. Y discute de una manera muy compleja de afrontar nuestra propia historia, nuestra idea de que hay unos buenos y que hay unos malos, porque ese libro muestra un caso mucho más complejo. Y en general es mucho más complejo hablar desde ese lado y por eso hay tan pocos libros, ¿no? Mm. Tú escribiste La Cuarta Espada, como lo dije, quizá uno de los primeros esfuerzos de nuestra generación, los actuales cuarentones, por estudiar, analizar el fenómeno senderista en el Perú. Hiciste una investigación que quería preguntarte hasta dónde llegó, a cuántos, por ejemplo, terroristas llegaste a entrevistar. ¿Trataste de entrevistar al propio Abimael Guzmán, por ejemplo? Sí, lo intenté, pero era imposible. Ni siquiera nadie te respondía. O sea, ni Ya, siquiera estaba muy claro si esto había que dirigírselo al Ministerio de Justicia, al cuartel militar, a un ministro. No, nadie daba una respuesta clara. Y él ha muerto sin conceder ninguna entrevista. O sea, concedió entrevistas a la Comisión de la Verdad, que no eran periodistas, que se pueden consultar si vas ahí y las escuchas en los archivos. Y una entrevista cuando aún no había sido preso al al diario, diario. ¿no? Al Sí. periódico senderista. La entrevista del siglo. La entrevista del siglo. Esas son las únicas entrevistas de él que existen. Ni yo ni nadie más consiguió una entrevista. No porque él no quisiese. De hecho, su abogado coleccionaba Solicitudes. solicitudes de entrevistas de medios de todo el mundo y quería que él pudiese dar una entrevista, ¿no? Pero nadie, nunca en el Estado vio que ganasen nada con conseguir una entrevista, solamente iban a tener problemas. Pero Ujú. sí que pude hablar con los que, bueno, con Eleni Parraguirre, María Zambrano, con la gente de la cúpula, salvo Feliciano, que estaba en la base La naval base naval. también, eh, con los que lo cuidaban cuando él cae y con mucha gente de Sendero que estaba en prisiones de menos seguridad. Y en general mi idea fue seguir su historia a través de gente que lo conoció personalmente en sus diferentes etapas. Su hermano, compañeros académicos, senderistas, militares, carceleros, policías. Benedicto Jiménez declaró para el libro. Y en general traté de tener visiones de primera mano de quién era él en cada momento de su vida y no son muchas pues esas personas, porque estamos hablando de una persona que en ese momento llevaba preso 20 años y clandestino otros 20, o sea que en realidad había sido visto por muy pocas personas. Sí. Hice unas 70 entrevistas y creo que cubrí casi todo lo que era posible cubrir de su vida de primera mano.
a qué conclusiones llegaste luego de estas 70 entrevistas? ¿Cómo era Abimael Guzmán? Cerebral, digamos, por usar una palabra sin cargas de valoración. Era un hombre que venía de una madre muy pobre y de un padre muy rico. Venía prácticamente de un derecho de pernada. Y su Sí, madre lo abandona de niño y su padre lo acoge en su casa y le ofrece la educación de un hijo de los hacendados arequipeños, que eran los Guzmán. Entonces tiene una frase que siempre uso, es que tiene la rabia de los pobres, pero la formación académica de los ricos. Estudia en un buen colegio, estudia derecho, estudia filosofía, y cuando entra a la carrera académica, es destinado a hacer carrera académica en Ayacucho, en el Departamento de Educación, e irradia profesores para toda la Sierra Sur, ¿no? Que es la zona más pobre y más violenta del país. Y lo que él hace durante 15 años antes de iniciar la lucha armada es controlar la cabeza de toda una generación de jóvenes. sí. Eh, y lo que él hace ya en la lucha armada no es nunca formar parte de las... Es una cuestión muy curiosa que un terrorista no sea alguien que ponga bombas, no sea alguien que está en la primera línea. De acuerdo, Está en antes de una llegar a casa. eso, antes de llegar a ese punto que me parece fundamental, quería que nos detuviéramos en el aspecto del magisterio que tú has mencionado y que fue fundamental dentro del desarrollo de Sendero Luminoso y de la ideología de Abimael Guzmán, ¿no? ¿Qué pasaba en San Cristóbal de Huamanga? ¿Cómo actúa él en San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, para constituir esta red de profesores que tú has descrito? Bueno, básicamente estamos hablando de una zona del país en la que no hay colegios, no hay nada con qué competir, no existen los colegios públicos. El Estado no lleva educación y es una demanda de la población. Y entonces él primero maniobra para que todo el departamento de la educación sea de su cuerda política, ¿no? Sean maoístas como él, y luego maniobra para que eso sea un semillero del que salen profesores a toda esa región, Ujú. que educan a los niños de pueblos andinos, desde Huancayo hasta Cusco, digamos, ¿no? De toda esa zona de la sierra. Y eran tiempos en que la Universidad de Huamanga está muy politizada, las universidades están muy politizadas, existe la idea de la universidad como un instrumento político, como un instrumento de la revolución. El historiador Eric Hobsbawm decía que las universidades eran para los comunistas los focos más importantes de motín potencial, porque eran donde entraban las ideas directamente a los jóvenes. Y él además, al enviar profesores a los colegios, extiende ese adoctrinamiento, esa ideologización a los niños. Sí. Así que en 1980, cuando empiezan las acciones violentas, él ya controla lo que piensa toda una generación de la zona más pobre del Perú. ¿Cuándo decide pasar a la lucha armada? Que es en el 80, pero ¿por qué lo hace? Porque él calcula que eh, como se ha terminado la dictadura, la que empieza con Velasco y termina con Morales Bermúdez, que se considera un gobierno en dos fases de las Fuerzas Armadas, él calcula que las relaciones entre los militares y los civiles van a ser muy malas, muy difíciles y muy tensas. Y eso va a significar que les va a resultar muy difícil organizar la seguridad. Y lo otro que calcula, bueno, desde su punto de vista, tienes que pensar que es una persona que pensaba que Cuba era un estado de derecha, o sea, era un estado vendido a otro imperialismo, que era el soviético, o sea que su idea de la democracia, incluso de una democracia con votos, es que no era nada de democracia, que era una farsa, y que el momento de regresar era el momento de iniciar la lucha armada, el momento de regresar a la democracia para decir, esto no es la democracia, vamos a volar una urna electoral para decir, nosotros presentamos otra alternativa, y lo vamos Sí. a hacer en un momento
en que va a ser muy difícil reaccionar para el Estado porque los civiles no confían en los militares y viceversa. Bueno, aparentemente tenía razón en ese aspecto, en la incapacidad del Estado de reaccionar frente a sus acciones, ¿no? Porque al Estado le toma mucho tiempo calibrar la magnitud del peligro que significa Sendero Luminoso desde el momento de Chuschis, cuando intervienen las elecciones. En un primer momento, de hecho, incluso la izquierda considera que son fascistas los que están haciendo estos atentados. La derecha considera que son comunistas, pero que son comunistas cubanos, ¿no? Era su idea de lo que era un subversivo. Nadie entiende bien qué es lo que está pasando. Sus mensajes son muy extraños, porque son chinos. Lo que nadie tenía en la cabeza es que este señor viene de Mao. Sí. Su primer atentado, en realidad, sin bomba, pero atroz, es colgar perros de los postes del centro de Lima, y en los perros llevaban carteles con insultos a Deng Xiaoping, porque Deng Xiaoping había iniciado un regreso de China al capitalismo, Claro, cosa luego de que la Revolución nadie Cultural. tenía en Sí, sí, nadie tenía en la cabeza, nadie entendía de qué sí, estaba exacto. hablando este hombre. Todo el mundo tenía previsto el modelo cubano. Y él también tenía claro que el modelo cubano no iba a funcionar en un lugar como el Perú. Ujú. De hecho, al Che Guevara lo matan en Bolivia, muy cerca de Perú, con una geografía muy parecida a la del Perú. Um, los cubanos, las guerrillas cubanas que inspiran a la colombiana, a la nicaragüense y a la mayor parte de las guerrillas latinoamericanas, son pequeños ejércitos con armas y uniformes militares que se cobijan en la selva, en el follaje. Ujú. Y la geografía del sur peruano es muy seca, cerro pelado. Entonces, si tú eres así, si tú vas vestido de militar, con armas de militares y tiendas militares, van a venir los militares y te van a detectar muy fácilmente. Y una de las cosas que él toma de China es decir, vamos a hacer otra cosa, vamos a confundirnos con la población civil, Sí, vamos a ser exacto. invisibles y vamos a hostigar a los militares. Y cuando los militares se sientan hostigados, van a empezar a dispararle a la población civil. Y esa Sí. población se va a venir a nuestro lado. Y en eso también acertó, eso es exactamente lo que ocurrió. Y el gran crecimiento de Sendero en la primera mitad de los 80 es porque es una reacción de la población contra la violencia militar. Una de las cosas que más impacta de Sendero Luminoso es la crueldad con la que actúa, es decir, la crudeza, la violencia, el salvajismo de sus métodos, representados, por ejemplo, en la matanza de Lucanamarca. 69 campesinos asesinados a machetazos, entre ellos 18 niños, un niño de 6 meses. ¿Por qué llegó a esos extremos? ¿Era parte de su estrategia también o era pura locura? Hay dos elementos importantes en explicar ese nivel de salvajismo. Uno, que Guzmán no quería usar armas. Esto es una crítica de Feliciano cuando cae. Feliciano, que es su jefe militar, dice, Guzmán consideraba que tener fusiles era militarismo, que si alguien compra, o sea, que si tú quieres fusiles y armas de verdad, tienes que comprárselas a alguien. Y ese que te dé las armas va a controlar tu guerrilla. Si Cuba te da las armas, Cuba controla tu guerrilla. Si los narcos te dan las armas, los narcos controlan tu guerrilla. Entonces, para evitarlo, Guzmán ordenaba solo usar las armas que se pudiesen robar, la dinamita, por ejemplo, que se podía robar de las minas, pistolas que les pudiesen robar a los policías, y en el resto de casos, matar cuerpo a cuerpo, matar con piedras y matar con cuchillos. Entonces, alguien que te dispara o que te pone una bomba tiene una distancia entre el verdugo y la víctima, pero alguien que te mata cuerpo a cuerpo pierde el control, pasa el umbral que te convierte en un salvaje, en realidad, Claro. que genera un nivel de violencia que no se había visto antes. Claro, Y tienes que otra, eliminar la pulsión de la piedad, digamos, ¿no? De la exacto, compasión. exacto, tienes a tu víctima delante y tienes que saber que la vas a matar igual. Esto es Sí. muy difícil y cuando eres capaz de hacer eso, eres capaz de hacer cosas muy atroces. Y otro elemento importante, que también es una crítica del propio Feliciano, es que Guzmán no está en los hechos bélicos, Guzmán está en una casa. Para Guzmán toda la Exactamente. violencia es un juego de ajedrez. Él Sí. entiende las posiciones que tiene que tomar y emite órdenes, pero al no estar él mismo dentro de todo lo que ocurre, al estar protegido en una casa lejos de las cosas,
no es sensible a los niveles de violencia que está generando y, su estrategia es, desde el principio, que si sus combatientes cometen hechos de sangre, ya no tienen marcha atrás. O sea, lo que él no quiere es que retrocedan. Una vez que tú has matado a alguien, ya no puedes irte, Ah, porque eres muy, muy débil, es muy fácil que caigas. Entonces él empuja esa violencia porque no le toca a él directamente y así se generan los niveles de violencia impensables que él genera, ¿no? También es una persona que simplemente piensa que tiene un objetivo cerebral, es lo que dije. Tiene un mm. objetivo y no le importa cuál es el costo de conseguir ese objetivo. En una entrevista que le hizo este domingo, me parece, Marcos Cifuentes a Gustavo Gorriti, Gustavo contó cómo había ido a Ayacucho para investigar, digamos, a la personalidad de Abimael Guzmán, me parece que en los años 80, y que llegó a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y pidió la ficha de Guzmán. Y en la ficha aparecían sus enormes dolencias médicas, las enfermedades que arrastraba desde hace buenos años, y que eso le llevó a la conclusión de que el único lugar en el que podía vivir era en Lima, con cierta asistencia, con ciertas comodidades. No podía estar en el monte con esas enfermedades. Lo que hacía en Lima, según has relatado en la crónica del País, era ver mucha televisión y leer todos los periódicos permanentemente para tomar sus decisiones en base a esa información, ¿verdad? Sí, no solo, no solo él, quiero decir. Eran muy importantes Augusto Latorre y Eleni Parraguirre. Eran un trío en el que Augusta tenía una capacidad importante de análisis político, Eleni Parraguirre tenía una capacidad importante de organización, Augusta venía del campo y Parraguirre controlaba la ciudad. Eh, y él, digamos, marcaba la línea más abstracta, ¿no? Más ideológica, más teórica, pero ellos tres juntos, que eran el comité permanente de Sendero Luminoso, tomaban decisiones y hacían los análisis de una manera muy colegiada. Y es muy posible que Elena Iparraguirre tuviese una importante influencia en la decisión de ir a Lima. Ella Uh -huh. estaba ya en Lima, ella es de Lima, ¿no? Y que esto fuese también un conflicto importante estratégico con el tiempo, ¿no? Y que, Ya. de hecho, Augusta muere en circunstancias muy extrañas, en un momento que parece que está disentiendo de la dirección central, entre otras cosas, porque Abimael considera que hay que asaltar Lima de una manera precipitada. Lima son más vulnerables, porque hay más Estado, son más visibles. Pero él no quiere, su palabra es no quiere colombianizar el conflicto, no quiere que se queden en una zona muy grande donde no hay nadie y donde Ya. no pasa nada, como ocurrió en Colombia. Duró, pues, no sé, 50 años duró la guerrilla porque controlaba todo un sector del territorio, pero no podía influir en las decisiones de la capital, ¿no? Uh Y -huh. ahí hubo un conflicto finalmente que también representaban a Augusto Latorre y Eleni Parraguirre. Esto lo hace Abimael Guzmán sin ensuciarse las manos, sin mancharse las manos de sangre, como lo has dicho, y la Comisión de la Verdad en sus conclusiones insinúa incluso la cobardía de Abimael Guzmán, es decir, esta condición de, digamos, no ser un hombre de acción y de doblegarse rápidamente luego de su captura y asumir que sus errores, y asumir sus errores. Por ejemplo, que el equilibrio estratégico era un error, digamos, de alguna manera bajar la cabeza frente a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. ¿Era así? Bueno, hay dos versiones. Una es esa. La versión de Elena Parraguirre, por ejemplo, de la cúpula de Sendero, es que él comprende que si ha caído la dirección central, no van a poder seguir peleando, no va a poder seguir existiendo Sendero. Uh -huh. Solamente está mandando a la gente a Matadero sin ningún tipo de organización. Y es verdad que la verdadera fuerza era esta dirección central. Ellos podían organizar las cosas de manera que nadie más logró después de su caída.
repetir. Entonces, para ellos, él lo que hizo fue pedir un acuerdo de paz para que no se muriesen todos sin ningún sentido, porque no iban a ganar de todas maneras. Y luego lo que te dice las fuentes de la policía, te dicen que lo que pasa es que lo compraron con cigarrillos, tortitas y visitas, ¿no? Esto que ya no, tú Que no puedes saber es muy que es humano, muy pero puede ser humano, muy real. Sí. pero podría ser muy real. Yo yo he escuchado todas estas versiones, no soy quien para decir cuál es la real, pero existen esas tres versiones. Mm. Em, ¿Cómo fue su, bueno, no quiero que relates toda su caída, pero qué ocurrió a partir de su caída, a partir de su captura? Bueno, efectivamente, Sendero no puede reorganizarse y, y va dando palos de ciego. Y lo que pasa cuando él sale en televisión pidiendo el acuerdo de paz, al que deja tirado en medio de la selva es a Feliciano. El Feliciano, que era, digamos, el jefe militar y que lo odia desde entonces, siente que lo han dejado abandonado en la selva, porque al salir él en televisión, efectivamente, como dicen las versiones pro Abimael, se desmovilizan los senderistas, se sienten autorizados a dejar de Las pelear y armas. a desaparecer, sí. Pero a gente como Feliciano no puede desaparecer, no puede volver a la vida normal, y entonces se queda solo y aislado en la selva. Funda bueno, reforma la organización, le pone otro nombre, Sendero Rojo, y se dedica, claro, y está en la zona por la que sale la COC, ¿no? Que es una zona por la que Sendero se financiaba. Y luego él cae, van cayendo los líderes, van cayendo los líderes históricos, y Sendero las columnas remanentes de Sendero se convierten en realidad en guardaespaldas de los narcos. Son gente que trabaja y que tiene armas, por ejemplo, una cosa que Abimael no quería, tienen fusiles y tienen bombas porque se van pactando con los narcotraficantes para sobrevivir y dejan de ser un proyecto de vocación nacional, ¿no? Ninguno de los que han estado en la selva pensaba que iba a tomar el poder en la capital. Tú cuentas en ese artículo del diario El País que fuiste a Ayacucho hace poco, que estuviste a unas cuadras de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde comienza, digamos, el adoctrinamiento de Abimael Guzmán, y fuiste a un colegio, por supuesto, con alumnos, con niños. ¿Cómo fue la experiencia? Fui al COAR, el Colegio de Alto Rendimiento de Ayacucho, y encontré unos chicos muy estimulados, muy inteligentes, muy curiosos, que prepararon para la visita canciones que hablaban quechua, español e inglés, y que tenían curiosidad por su propia historia. Me sentí mayor, ¿no? Sentí que mi reportaje se había convertido en un libro de historia, que para ellos era un libro sobre su historia, lo cual me hacía sentir orgulloso y viejo a la vez. Pero sobre todo sentí que si hubiese habido colegios así en los años 70, Sendero no habría podido existir. Sendero no habría tenido el espacio para llenar de maestros y dirigir la cabeza de toda una generación de jóvenes, ¿no? Sendero y Guzmán en particular es para mí un ejemplo del poder de destrucción de las ideas y de cómo la educación puede ser un arma contra el sistema si el sistema no da educación a la gente. Y esa es para mí la gran lección. Si el Estado ofrece servicios y en particular ofrece educación, corta los espacios en los que entra la subversión antisistema, los enemigos del Estado, los que quieren destruir el Estado. Santiago, muchísimas gracias por haber estado en Al Vuelo. Ha sido un gusto conversar contigo. Encantado, Raúl, como siempre. Un abrazo. Un gran abrazo. Santiago Roncaliolo, autor de La Cuarta Espada.
a quien mando un gran saludo, así como mando un gran saludo a todos ustedes, por supuesto, como todos los días, por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Tranqui, Pepe Lucas. Para esto está Yachai. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online hoy.